A continuación, Nuevo Poder. Bueno, ¿cómo están, amigos? Acá andamos. ¿Drones, dronas? Sí, seguimos al pie. ¿Seguimos al pie? Seguimos al pie. Vamos a hacer un programa cortito, pero muy contundente sobre algo. Vamos a hacer un programa cortito, pero porque tenemos poco tiempo. Sobre un tema que está olvidado, pero tiene proyección. Ocurrió en 1890. O sea, hace. ¿Cuánto hace? Mucho, hace 134 años. 135 años. 135 años, mire usted, y tiene proyección para adelante. Programa 204. 204. Muy bien. El asunto vino así porque pongamos la carátula para explicar un poquito. Vean, es un programa que está dedicado a José Martí y su mensaje para este momento. O sea, lo que dijo Martí hace 135 años, y dejar a la carátula un poquito que la voy a explicar, y su mensaje para la crisis mundial actual. Porque en esencia es la misma crisis de 1890 en el mundo, ampliada y multiplicada. Para los que no lo saben, José Martí es como el San Martín, es el héroe máximo de la independencia cubana, una especie de San Martín, sí, pero él murió en combate. Era un gran poeta, un gran escritor, gran periodista. Y escribió un libro que se llama Nuestra América, que se los recomiendo a todos buscarlo y leerlo. Se encuentra en la Argentina. Y tiene una cuestión que el otro día estuve haciendo una charla con unos amigos cubanos sobre la nueva situación mundial y sobre hasta dónde puede incidir el Papa de la fuga. León XIV. Que se mandaron la misma cagada durante el macrismo cuando ni siquiera le respondieron a Macri, que Macri lo que quería era otra cosa, en todo caso un poco más de inversión. Dice que ahora finalmente Milei se puede cagar en las élites, en la burocracia nacional, y que venga de afuera todo. Y la entrega absoluta de los recursos naturales y la Iglesia Católica, que fue un precedente después de 1000 años, y que ahí puede haber un puente de diálogo interesante. La verdad que yo no lo tenía en mi horizonte de trabajo. ¿Te acuerdas? Fuimos con vos, Sonia, ¿no? ¿A dónde? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Al capo de la iglesia acá, de la ortodoxia rusa. Al patriarca. Al patriarca. ¿Fuiste vos? En los diálogos interreligiosos. No, eso fue acá en la... No, con Clelia fuimos. Uh-huh. Y fue interesante, un personaje impresionante. Nos mostró las fotos en que había estado bendiciendo los submarinos rusos. Sí, no, lo tengo todo guardado. Muy, viste, no es nuestro estilo para nada. Pero yo creo que hay que retomarlo. Lo fuimos a ver cuando empezamos a trabajar el tema de las nuevas convenciones y todo eso. Uh-huh. Pero a raíz de esto que nos dijo el amigo cubano y la amiga cubana, creo que me parece una línea interesante, ¿no? Yo le decía de que vieron que en el programa nosotros dijimos que íbamos a tener una línea de acción, uh-huh, que Francisco nos dejó cinco misiones, ¿no? No 5 misiones. 5 misiones. No. Sí, porque si no suena a corrupción. En el legado de
bueno, después la vamos a desarrollar en otro programa, pero una de esas misiones es impulsar las convenciones en las Naciones Unidas, las convenciones nuevas y demás, que cada vez hay más condiciones, para el fin del racismo monetario. Entonces, yo le decía, mirá, el bloqueo que sufren ustedes, u otros países como Venezuela, o nosotros mismos, porque, y ahí me di cuenta que la dolarización en la Argentina es un bloqueo como muy parecido al de Cuba. No digo que sea igual, pero el objetivo es el mismo. Son dos formas de racismo monetario que producen el mismo efecto, o sea, no les deja desarrollar a Cuba, no nos deja desarrollar a nosotros. Entonces, el racismo monetario internacional. Entonces, estamos hablando de eso. Y de decirle, bueno, mira, nosotros todo esto se lo explicamos a Francisco, el tema de la guerra de subsidios, las charlas con el nuncio filipino de las Naciones Unidas. Y entonces ahí salió, a raíz de este planteo, que yo le decía, ¿se acuerdan que nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar para que la Iglesia, con el nuevo Papa León XIV, que dice que definió su nombre frente al nuevo desafío, digamos, para actualizar lo que hizo León XIII, que hizo la encíclica Rerum Renovarum, para actualizar el desafío que planteaba la Revolución Industrial en 1890 a los trabajadores. Fue la primera encíclica social de la Iglesia, o sea que salió de la cuestión de los dogmas religiosos y demás, y pasó a discutir el problema de los trabajadores, y es por eso él se puso León XIV, porque él dice que hoy el desafío de la inteligencia artificial para los pueblos del mundo es similar al que planteó aquella encíclica. Eso explicó esta semana León XIV ante 3.000 periodistas, cuando explicó por qué razones ante los cardenales, creo que lo dijo, no sé sí. A los cardenales explicó por qué había definido ese nombre, lo cual es toda una definición de todo tipo, de potenciación de... Ahí lo tenemos, ¿no? En el sillón que lo veíamos siempre a Francisco. La verdad que te da pena, ¿no? No porque esté León XIV, sino por no verlo a Francisco ahí. Y entonces, cuando estábamos hablando de esos temas, que nosotros decíamos, bueno, la Iglesia Católica que llame un concilio abierto a todas las confesiones y todas las religiones, que por otro lado la colectividad judía, ¿se acuerdan? El otro eje que íbamos a trabajar, que retorne a un humanismo que termine con la derecha religiosa israelí en el mundo, en el Estado de Israel y en el mundo. Y después decíamos China, los BRICS. Uh-huh. Entonces ahí, entre las observaciones que surgieron, me dijeron, mirá, dice, el problema es que los BRICS no tienen una instancia política para discutir esto, son una instancia económica, nada más. Bueno, hay que impulsar de crearla, porque Cuba integra los BRICS. Hay que impulsar de crearla. Entonces empezamos ahí a hablar de la deflación, todo lo que decimos nosotros siempre acá, de que no hay dónde discutir lo de los pueblos. Sí, porque el acuerdo es económico nada más en los BRICS. No se discuten los problemas políticos del mundo, bueno, pero hay que ir a hablar con el Partido Comunista Chino, le decía yo, y lo digo. Claro. Vamos a hablar con el Partido Comunista Chino y a través de ellos con los musulmanes, porque hoy tienen un poder, ¿se acuerdan que lo dijimos en el programa? Muy importante de diálogo con los musulmanes, que no tienen un jefe común, pero sí pueden tener un espacio de debate común en el marco de los BRICS conducidos por China. Entonces ellos me decían, bueno, pero también hay que pensar en Rusia, que mira, es verdad, porque Rusia claramente es el país más libre hoy, no depende nada de Estados Unidos, en cambio China sí, bueno. Si no me equivoco, en julio hay una convocatoria de los BRICS a discutir la inteligencia artificial. Ahí hubo una información que sacaron desde Telesur. Bien. Así que vamos a buscarla, vamos a seguirla. Uh-huh. Sí, seguro, porque ahora que lo disparó el Papa, ahora, aparte de si lo dijo, no es que se va a quedar en el molde, va a empezar a operar, a actuar. Claro. Entonces, sí, seguro, averiguemos bien ahí
porque ahí es donde todas nuestras concepciones de nuevos paradigmas que hemos trabajado tantos años tienen donde encarnar, ¿no? A raíz de lo que dijo el Papa, a raíz de esta politización que van a ir tomando los BRICS por un lado por el otro, y a raíz de que en algún momento la colectividad judía mundial se le va a dar vuelta a Netanyahu. Entonces me dice, pero para hablar de esos temas, vos decís la deflación, la red de subsidios, tenés que leer la conferencia, los escritos sobre la conferencia que hizo Martí, me dicen mis amigos y amigas cubanas, en 1890, y que están todas publicadas en el libro Nuestra América. Primero él las publicaba como periodista del diario La Nación. Yo sabía que había sido periodista del diario La Nación, pero no sabía que él había reportado ahí toda la dinámica, en este libro hay que buscarlo para leerla, sobre ese debate que se produjo en 1890 en Estados Unidos. Me dice, léelo porque ahí está la esencia de lo que vos estás diciendo. Ya ahí Martí plantea varios de los conceptos que vos decís y se trata de actualizarlos. Ante lo cual, gracias a ese consejo que me dieron los dos, me fui a buscar, a leer profundamente eso, lo leí para este programa y me pareció que evidentemente tenían razón los compañeros. ¿Por qué? Porque Martí, para que se dé una idea, ahí fue con una doble representación, pongamos la carátula, porque fue en representación de, o sea, él ya era cónsul de Argentina en Nueva York. O sea, la Argentina, el gobierno de Sáenz Peña lo había el gobierno argentino lo había nombrado cónsul en Nueva York. Y para la conferencia, Uruguay lo designó representante de Uruguay, en una conferencia que llamó Estados Unidos, que se llamó Conferencia Monetaria. ¿Cómo? Juárez Selman fue. Fue una conferencia monetaria que hizo sorpresivamente, convocó estrictamente a todos los países de América. Aquellos se acuerdan de América para los americanos. Tuvo ahí un intento de sistematización y de institucionalización por primera vez, que Argentina desarmó y de la cual fue testigo en directo Martí, y que fue publicando unas 19 notas, no me acuerdo qué cantidad de notas, en La Nación, muy extensas, muy bien escrito como escribía él, sobre el desarrollo de lo que pasaba en la conferencia y cómo Argentina había vencido la propuesta de Estados Unidos, que ahora se la voy a desarrollar. Fíjese, el diario La Nación, se imaginan hoy el diario La Nación desarrollando lo que era, ¿no? Era un diario de la oligarquía, pero por lo menos ahí sí había una libertad de expresión donde podía escribir un hombre como Martí en contra de Estados Unidos. No en contra, sino describiendo de cómo la Argentina había liderado a los países que vencieron a la propuesta de Estados Unidos. ¿En qué consistía la propuesta de Estados Unidos y cuál es la proyección que tiene lo que dijo Martí ahí? Fíjense, Martí ahí dice que el objetivo, que era real, de Estados Unidos era establecer un patrón plata en reemplazo del patrón oro, que era el que manejaban los ingleses, a raíz de la crisis de 1890, que se había producido en las finanzas de Inglaterra. Empieza a perderse la confianza en la libra esterlina. Ahí tienen la exposición, el Congreso de Washington. Bueno, eso es una copia del libro de Nuestra América. Y Martí ahí dice que fíjese el grado de desafío y la discusión, la importancia que tiene la discusión de la moneda y traída a hoy, 130 años después, donde hay una situación absolutamente análoga a lo que describe Martí, porque en esos artículos Martí describe que Estados Unidos lo que quiere, la verdad de lo que quiere, es que tiene tal capacidad de producción. Imagínense que Estados Unidos era una potencia emergente, con todas tecnologías nuevas, era un imperio en pleno desarrollo, y no tenía dónde poner su producción. En Europa no la podía poner, entonces lo que quería era que América fuera todo su mercado. ¿Le suena algo parecido a lo que estamos viviendo hoy?
Algo parecido. Entonces, para poder hacer eso, Estados Unidos llamó a esta conferencia monetaria donde planteaba establecer una moneda para todo el comercio mundial de América, solamente en base a una relación, en lugar de con el oro, con la plata. ¿Sí? Con lo cual le rompía el mecanismo, le ponía una barrera de acceso al imperio inglés y a los imperios europeos a América. Decía, este es mi territorio. Claro, el patio de fondo. Y el comercio se hace con la moneda que manejo yo en base a otro patrón que no era el oro. Por primera vez, el oro había sido patrón durante 170 años y había entrado en crisis porque aparte del oro habían empezado los bancos ingleses a financiar las guerras, la expansión imperial, bueno, etcétera. Entonces Estados Unidos plantea eso y Martí describe como, primero, que ya no era panamericana, porque muchos países de Centroamérica, sobre todo del Caribe, no asistían a la convención, a la invitación, fíjense, en 1890, porque Estados Unidos había ocupado espacios de esos países, penínsulas. ¿Vieron cómo tiene Guantánamo en Cuba? Había ocupado espacios en Haití, penínsulas, o sea que no todas fueron invasiones completas a un país. Ajá. Yo no sabía eso, la verdad, solamente tenía la imagen de Guantánamo, donde un pedazo se lo quedó, pero parece que eso lo hizo en varios países, Haití, República Dominicana, hubo varios países que dijeron, hasta que no nos devuelvan ese pedazo de tierra que nos robó Estados Unidos, nosotros no asistimos a ninguna conferencia. A partir de lo cual Martí describe de que ya no es toda América, porque esos países no van a participar. Pero interesante volver a reconstruir ese aspecto de invasión parcial de países, captura de pedazos de territorios, y no las invasiones clásicas donde dijimos, bueno, invadió Panamá, República, o sea, bueno, todas las que hizo, todo, y de la autonomía, de la soberanía de los estados que no querían participar. Claro, exacto. Bueno, tenían esa autonomía interesante, es verdad lo que decís. Entonces, y él lo dice, o sea, le pregunté después a mis amigos cubanos si Martí había leído a los clásicos del pensamiento de la sobreproducción mundial como causa de las guerras, como fue tanto Adam Smith como Ricardo y Marx. Me dice, no lo leyó. Dice, los respetaba, pero no lo leyó. O sea, sin haber leído el pensamiento económico, fíjese qué importante que es saber mirar, ¿no? ¿Viste cómo decía la canción esa? ¿Cuál era? Las cosas se muestran solas, solo hay que saber mirar. ¿Cuál era? No sé. ¿Cuál es? ¿No la saben, chicos? Sí. No soy tan viejo que la sé yo solo. Sí, Delito Negra, las cosas se muestran solas. Bueno, no importa. Existe. Créanme que existe. Entonces, Martí sabía mirar, sin tener todas las categorías económicas, o sea que no hace falta ser un supereconomista de eso. Entonces, y él escribía, no tienen dónde poner lo que producen, entonces quieren que nosotros se lo compremos. Y entonces lo describe ahí y dice por qué no hay que hacerlo, ¿no? Y también describe el mecanismo como un mecanismo que profundiza el racismo, o sea, también plantea los ejes del racismo monetario que estamos diciendo nosotros. 1890, han pasado 130 años. El racismo monetario evidentemente se ha sofisticado muchísimo en el mundo desde entonces, porque ahí todo pasaba por una discusión de oro y plata, de dos metales. Hoy el racismo monetario es una práctica de violencia de los imperios sobre los pueblos a través de mecanismos más sofisticados como son el endeudamiento, la fuga de capitales, las guaridas fiscales, los bonos, la red mundial de subsidios en contra de los productos de los países del sur. Bueno, hoy está mucho más sofisticado ese racismo, que es el que nosotros, es una de las misiones que nos dejó Francisco, que tenemos que enfrentar con el Observatorio de la Riqueza y Nuevo Poder. Entonces, nos resultó muy interesante, por eso lo traemos acá, estas cuestiones que sin ser economista describe como síntesis de observador de esa conferencia Martí. Fíjense en algunas de las expresiones, yo voy a leerlas acá textual, que están ya le digo, son como 15 cartas, y son cartas largas, porque en esa época, acuérdense la cantidad de
si uno compara, una vez lo hice el estudio, más o menos es 30-1 la cantidad de palabras que se utilizaba en un diario en aquella época y las que se utilizan hoy. Vieron el tamaño de las letritas, el tamaño de los diarios. Hoy es todo, y creo que ya me quedó corto. Bueno, por eso eran notas muy largas las que publicaba ahí Martí. Entonces, él pone: pueblo que compra manda, pueblo que vende sirve. Fíjense, lo que nos pasa a nosotros. Los tipos nos fabricaron la deuda externa, la fuga de capitales, y te dicen que vos ahora me tenés que vender soja sí o sí al precio que yo diga para poder pagar la deuda externa. O sea, te fabricaron la deuda y después te obligan a lo que dice Martí. Y la guerra de aranceles. Y la guerra de aranceles, ahora le sumaron una nueva porque ya no les alcanza por la deflación. Y me hizo acordar mucho al pensamiento del mejor economista que hubo en la historia, que fue Nietzsche, en la genealogía de la moral, cuando dice que la economía política es todo flatus voice. Disculpen las damas, pero bueno, así también se lo conté ayer a la compañía cubana, le dije: disculpe, compañera, pero bueno, Nietzsche usó esas palabras, no se reía mucho. No, flatus voice, para los compañeros que no saben inglés, quiere decir palabras al pedo. Flatus es pedo y voice es palabra. Entonces, toda la economía política inglesa decía: es mentira. La única verdad de la economía política es la relación entre el deudor y el acreedor. Todo lo demás es mentira. Creo que algo sabemos los latinoamericanos sobre ese mecanismo. Y entonces, pero que termina en este concepto que es también importante, ¿no? Pueblo que compra manda, pueblo que vende sirve. O sea, le tenés que poner las condiciones que él aceptó. Ahí estamos viendo imágenes de Martí, diversas. Gran orador, murió combatiendo en la guerra de la independencia, a diferencia de San Martín, murió combatiendo por la guerra de independencia en Cuba. Después decía: hay que equilibrar el comercio para asegurar la libertad. Pueblo que quiere morir vende a un solo pueblo, el que quiere salvarse vende a más de uno. El pueblo que quiere ser libre sea libre de negocios. Fíjense en esta frase para destruir las mentiras de Milei. Pueblo que quiere ser libre sea libre de negocios. Milei, al destruir todo lo que está destruyendo en la Argentina, el Estado, las empresas privadas nacionales, la clase media, todo, lo que está haciendo nos está sacando libertad, porque nadie más puede hacer negocio, porque los negocios lo hacen todas las empresas extranjeras. Entonces el tipo, en nombre de la libertad, nos está sacando la libertad. Te esclaviza. A través de la frase que dice: pueblo que quiere ser libre sea libre. Nosotros no somos libres de nada. Está todo el mundo mendigando cómo sobrevivir en el mes. Pero no solo nosotros, las empresas también. ¿Por qué? Porque el tipo le transfirió todo el poder, como agente colonial que es. Insisto que los medios progresistas lo empiecen a llamar por lo que dice. En algún momento Ari Lijalat dijo, después lo dejó de nombrar, se ve que la línea editorial de arriba lo frenaron, dijo Javier Virrey. O sea, fue lo más avanzado que se dijo en el periodismo durante el gobierno de Milei, llamarlo Javier Virrey, pero lo dijo en un solo programa, después lo dejó de nombrar. Ari, tenés que volver a decirlo, pedirle permiso a... Capaz que le pegan más piña, bueno, que se la banque, ¿qué va a hacer? A Navarro. Pero Javier Virrey es esto que dice, vuelvo a insistir, hay que equilibrar el comercio para asegurar la libertad. Pueblo que quiere morir vende a un solo pueblo, y el que quiere salvarse vende a más de uno. El pueblo que quiere ser libre sea libre de negocios. Después, la unión de los pueblos cautos y decorosos derrotó el plan americano del arbitraje colonial. Arbitraje colonial se refería del arbitraje continental, se refería al patrón plata, y compulsorio, o sea, obligación. El comercio internacional entre América se hacía en base a la plata, dice Martín. Sí, según mis reglas. Los Estados Unidos están absolutamente dominados por la corrupción económica. Diario La Nación, nota de José Martí. 1890. ¿Lo podemos asociar a lo que acaba de sacar Trump, que autorizó a que las empresas yanquis corrompan? Sacó un decreto. Sí. O sea, a ver,
Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Dice el refrán. No. Nada más que la crisis ahora es mayor que entonces. Ahora lo vamos a ver. Esta es una conferencia donde fue una lucha entre las fuerzas del bien y el mal. Así la define. Obviamente, el bien lo lideró la Argentina, como él lo explica después, y el mal era Estados Unidos. Como dijo Sáenz Peña, América para la humanidad, no para los americanos. Argentina es una nación con una misión que cumplir. Americanismo desinteresado. O sea, Martí dice que Argentina, piensen que en ese momento Argentina era después de Estados Unidos, en el América era la Argentina, como país potencia, con país con autonomía y riqueza, ¿no? Estamos hablando del momento en que la Argentina estaba entre los 10 primeros países del mundo. El resto de los países eran de una pobreza absoluta, todavía regía el esclavismo en Brasil. Bueno, entonces, que él diga esto, o sea, que tiene una misión, es interesante. Bueno, todo esto viene a cuento de que hoy estamos en la misma situación. O sea, lo que dice Martí ahí, nada más que ahora está más grave, porque ya no es solamente un nuevo imperio, Estados Unidos, que no tiene donde ubicar su producción. Hoy el problema son muchísimos imperios que no tienen donde, o subimperios, o países que sin ser imperios les tienen una abundancia de producción, sí, que es mucho mayor de lo que describía Martí hace 130 años, simplemente por la expansión de la revolución tecnológica, universalizada en todos lados. Se puede ver en cualquier, ya lo hemos hablado en muchos programas, la energía, los alimentos, la producción física, la industria, el comercio, las comunicaciones, los vuelos en avión, todo. ¿Está? Acaba de firmar ahora, cuando fue Lula a China, un convenio con China, donde China hace una inversión en Brasil que se convierte en el primer productor mundial y va a exportar a todo el mundo nafta para los aviones a base de la caña de azúcar. ¿Te das cuenta que no paran la innovación tecnológica? Entonces, a partir de ahí sobra de todo. El famoso JP1, que es la nafta para los aviones, que se hace del petróleo. Ya está. ¿Se dan cuenta? ¿Te imaginan lo que va a hacer? La caña de azúcar le sobra. O sea, dentro de 5 años, 6 años, lo que se desarrolla el proyecto, cambió el negocio de sobran. Ahí le está. Y hay varias otras inversiones. Pero para que se dé una idea de cómo sobra la producción, o sea, todo el mundo toma iniciativas y aumenta lo que denunció que estaba pasando en esa convención Martí. Nada más que el problema ahí ya no es América, es todos contra todos. Todos aumentan la sobreproducción. A partir de lo cual la conferencia monetaria es urgente. No tiene solución en estas reglas de juego. No tiene ninguna solución. Porque es desde los 5 continentes y en todos los productos a la vez. Piensen ustedes que el Imperio Británico tuvo durante 100 años el manejo de la energía mundial a través de un solo producto, el carbón. Y hoy cualquier país se junta con, fíjense esto, chao. Y así sigue, en la energía eólica, en esto, en la otra, bueno, no importa. Entonces, más que nunca ahora, hace falta actualizar aquella conferencia, pero ya no solo en América, sino bajo el principio de América para la humanidad. Sobre nuevos paradigmas, muchos de los cuales se lo vamos a hacer como propuesta a la versión del Eternauta 2. A ver si lo toman. O sea, que el Eternauta 2 se convierta en algo de actualización positiva para adelante. O sea, no solamente que el Eternauta que logra vencer la invasión, sino que reconvierte el funcionamiento de los problemas hoy de la humanidad. O sea, hay que aprovechar que el Eternauta hoy es un tema de debate mundial, desde la India, Japón, y sigue expandiéndose a todos lados, México, Hungría, etcétera, para plantear esos nuevos paradigmas.
que los encarne el Eternauta. Eso es lo que vamos a imaginar y le vamos a proponer. Entonces, por ejemplo, les pongo uno. Vieron que nosotros venimos hablando del mar Antártico, ¿no? Sigo estudiando y resulta que el mar Antártico sabe, ahora el 8 de junio tenemos que hacerle el cumpleaños. Vamos a traer una tortita acá, vamos a pagar 4 años tiene. Cumple 4 años el mar Antártico. Hace 4 años recién que se determinó que existe. Mira. 4 años que la Convención del Mar definió así. Hay un quinto mar. Hasta ahora no había un quinto mar. El mar Antártico. Y cuando uno estudia eso... ¿Mar o océano? Océano. Sí. Océano Atlántico. Sí. Océano. Hace 4 años que se determinó los límites y que existe formalmente, institucionalmente y demás. ¿Saben qué es lo más interesante? Que Argentina está en el corazón de ese problema, porque las corrientes que genera el mar Antártico no las impulsa todo el resto por el tema del hielo. ¿Sí? Es el lugar donde se produce. Ven ahí tienen el mapa, dejarlo ahí un cachito. ¿Ven dónde está la parte que conocemos nosotros, que está la península de la mar? En la parte esa de la punta de la península del mar Atlántico se genera el rulo, porque ahí se hunden las aguas frías por cambio de densidad XX, es toda una cuestión, y genera un fenómeno que lo conocen perfectamente todos los oceanógrafos y gente que estudia la atmósfera. Y desde ahí se impulsan todas las corrientes. Yeah. O sea, el rulo donde se producen, y hay gente de CONICET que ha investigado la velocidad. Es una cosa, a ver, ya se la voy a encontrar acá porque vale la pena. Le estoy dando primicias que se las tengo que dar a Darín, ¿no? Se las adelanto a ustedes porque, bueno, escuchen. Somos buenos. El CONICET determinó en la Argentina... ese rulo que se hace ahí en la península nuestra, abajo del Malvinas y toda esa zona, y que impulsa todas las corrientes de todo el mundo que generan las lluvias en todo el mundo. No es que sea no, porque eso cambia la densidad entre sal y temperatura. Al cambiar eso se generan las corrientes de agua cálida y generan las precipitaciones en todo el mundo. Después vuelven. Bueno, todo eso empieza acá en nuestro territorio, señores. Concepto que ahora se lo voy a anticipar también, que va a pelear el Eternauta. Ahora, esa dimensión que pasa por el pasaje, produce la corriente del pasaje de Drake. El famoso pasaje de Drake que está ahí abajo. ¿Saben cuánto pasa? Pasan 173 millones de metros cúbicos por segundo. Vos que te acordás que hacía la cajita. Sí. Metro cúbico es un metro por un metro. 173 millones por segundo. 173 millones de metros cúbicos por segundo por el pasaje de Drake a lo largo de 800 kilómetros. Produce la patria argentina, el mar que está en la patria argentina, y de ahí salen todas las corrientes que garantizan las lluvias, garantiza todo. Y energía también, ¿no? Energía, obviamente. Todo. Nutrientes, todo. Y se produce en un rulo que se produce de abajo. Mira. Y esto lo midió el CONICET. No lo digo yo, ¿eh? Ahora les voy a decir cómo se llama el calor y la sal se redistribuye así en el mundo a partir del impulso. ¿Se dan cuenta de lo que son 173 millones? No sé cómo graficarlo. Usted que es ingeniero, sí. Como el Eternauta, sí. Tráigame una imagen de lo que son 173 para la próxima, no ahora. 173 millones de metros cúbicos. En un segundo pasar. Por segundo, ¿cuánto es? Por minuto, ¿cuánto es por...? Eso te lo hago fácil, o hay que cuestionar. No, eso sí, pero no, imagen te digo. Imagen, o sea... Y lo que pasa es que son 173 que pasan en un segundo, es decir, todo plano, es decir, en un milímetro, ponele, ¿sí?
hacia lo largo. Bueno, pero sí. No, arreglate el problema tuyo, no, ¿será por eso que quieren poner la base para los submarinos ¿te das cuenta? Estados Unidos? Que ¿Te das cuenta? El Comando Sur. ¿Te das cuenta lo que eso? No tenga ninguna duda. Entre otras cosas. Entonces, ese fenómeno implica hay que politizarlo y plantearlo como parte de la negociación mundial. Ya no me debes solamente, porque atrás de ahí va el fitoplancton, ¿te acordás? Nuestro bichito amigo, nuestro alga y qué sé yo. Entonces, ese fenómeno, esperen que estoy buscando el nombre, ya se los voy a decir. Bueno, ya no importa. Hay que politizarlo. En el camino de la discusión que planteó Martí. Porque si estamos planteando nuevos paradigmas, y nosotros venimos diciendo nuevas mediciones, hay que pasar a medir todo. ¿Cómo funciona el sistema mundial? Fíjense la cosa primitiva y primaria que significan las guaridas fiscales frente a esta virtud de la naturaleza del planeta. Es una cosa maravillosa. Hay algo más mercenario, más vil, más de baja calidad, más no sé, vamos a buscarle todos los calificativos que tienen las guaridas fiscales frente a esta virtud. No hay nada más vicioso de que espontáneamente, nosotros venimos diciendo que el agua es Dios, fíjese lo que fabrica Dios en el territorio argentino. Para la humanidad, cuando decimos, nosotros no vamos a ir de un nacionalismo de los argentinos, pero América le está dando esto. Entonces desde acá discutamos un montón de cosas con el mundo. Ya no es solamente discutir que si el Amazonas es el pulmón del mundo. No, resulta que el mar argentino sostiene las precipitaciones del mundo. Las principales. ¿Se imaginan? Si el Eternauta plantea esto de alguna manera creativa en el Eternauta 2 y se genera un debate en el mundo donde se termina convocando, ahora lo vamos a tener que meter a Martí, el Eternauta se va a tener que encontrar a Martí, con Martí a actualizar el tema. Y con otra cosa que me hiciste acordar vos de cuando hablabas de Brasil, que en el año 2005 fuimos al Foro Social Mundial en Porto Alegre con la propuesta que habías hecho, que llevamos, de hacer un Congreso Monetario de los Pueblos. Exacto. 2005, han pasado, ¿no? 20 añitos. 2 décadas. Exacto, tenés razón. Tenemos el volante ahí, que le habíamos puesto, ¿te acordás? Algunas fotos ahí. Y estaba la foto de la imagen, habíamos hecho el volante. Sí. Estábamos en IMPA en esa época. Sí, claro. Y fuimos a Barba Gutiérrez. Billete también del dólar, pero decía 0. No era un dólar. Era $0. $0. Qué bueno. El símbolo que habíamos diseñado, que vos lo llevaste en representación de IPA, no me acuerdo de todo lo que fuimos, a plantear ya el tema monetario. Con el Barba Gutiérrez participó también. Sí. Pero era muy divertido porque le hicimos hacer con la gente de diseño $1, como $0. $0, hay que empezar todo de nuevo. Claro. Ese es el mensaje, hay que empezar de nuevo. Mucha agua pasó bajo el puente, diría, ya que estamos hablando de esta corriente. Pero está sembrado. Que bueno, todavía no encontré el nombre, pero bueno, no importa. Ya lo voy a encontrar, ¿no? Bueno, no importa cómo se llama esta corriente, ya cualquiera la busca, pero lo va a encontrar ahí en los mapas. Hay algunos mapas que no lo tienen. Y hasta hace 15 años atrás, hasta que existía el mar. Fíjense lo que es el poder también de edición y de formación de conciencia en la ciencia. Sí. O en la no ciencia, o en la tergiversación de la ciencia. Qué casualidad que este poder de las aguas cálidas y esta circulación se le adjudicaba al Ártico, al norte. Mirá vos. Qué casualidad, ¿no? Miren ustedes. Sí. Miren ustedes. Entonces el sur no existía ni eso, aunque generabas todo eso, no, que no tenga derecho. Por eso recién hace 4 años que el mar fue reconocido como océano. Es que juega lo simbólico ahí también, ¿no? Entonces eran eso, lo que sé yo, ¿está? Fíjense,
Y recién ahora los estudios que hace el CONICET argentino, que este hijo de puta lo quiere destruir, te está dando herramientas como esa. Una medición que hizo una mina, por ahí tengo el nombre, una científica, no me acuerdo de qué disciplina, sí, de algo del océano, de física del océano o algo así, investigadora del CONICET, que determinó por primera vez, y lo publicó, y no está en discusión en todo el mundo, esta cantidad de agua que genera este rulo que está ahí abajo de las Malvinas, entre las Malvinas y la península esta de la Antártida. Ahí nos está haciendo acordar desde el Enterprise, Alberto, sí, a propósito del Eternauta, es que la invitación que hace Rodrigo de la Serna. Ajá. ¿La tenemos ahí? Ahí tenemos. Dale. Vení, vecino, vení. Vecinos, compañeros, compañeras, amigos y amigas. Queremos invitarles desde el Colectivo Cultural. Este 25 de mayo se festeja el Día de la Patria aquí. Locrazo, ballet folclórico, música en vivo. Vamos a celebrar el Día de la Patria juntos. ¿Qué les parece? Los esperamos este domingo 25 de mayo. Locrazo, Peña Folclórica, la mejor hasta hoy. Aquí, en el Bondi. Los espero. El Bondi. ¿Se acuerdan que habíamos hecho el Bondi de Francisco? Sí. Cuando llegó Francisco. Sí. Bueno, así que, compañeros cubanos, le hemos dedicado este programa a través de ustedes a todo el pueblo cubano y la revolución cubana que sigue en pie, y que sigue siendo un orgullo, y les agradecemos mucho que nos hayan traído vamos a ver si logramos que Martí forme parte del nuevo programa de la segunda edición del Eternauta, ¿no? No estaría mal un encuentro entre Martí y que trabaje en eso para algo. Realmente tendría una repercusión latinoamericana interesante. Es un dato histórico, y dado que, y ojo, vamos al parche, hay un punto acá que todavía no desarrollé. El Eternauta no es ficción, el Eternauta es realidad, y lo que es ficción es el sistema financiero. El Eternauta, como lo vimos ya, lo que imaginó, lo que profetizó, se cumplió. El control de las mentes, la resistencia, la invasión de países, o sea, todo eso es real. Que esté ficcionado está mal dicho. Cada día que pase van a ir apareciendo más elementos de que fue una profecía que se cumplió. El guión de Oestergen y el dibujo. Y lo que sí es ficción es mantener un sistema financiero que planifica la pobreza, porque esa planificación es ficción, no es una necesidad, no es una realidad objetiva que no estén los bienes para que todo el mundo pueda vivir tranquilo, justo, bien, en paz, alegre. ¿Tá? Ese es otro punto central para el Eternauta. Tiene que hacer la resistencia con alegría. No tiene que ser un drama. El Eternauta 2 tiene que contagiar de alegría. ¿Vieron cómo hizo Maradona en el mundo? Sí. Igual tiene que hacer el Eternauta 2. Ese es otro eje que le vamos a plantear a Darín y a la productora y a toda esa gente. Pero con este principio, el Eternauta 2 puede demostrar y tiene que demostrar de que no es ficción, sino que es profecía cumplida y cómo se revierten los problemas mundiales. Y lo que es ficción es lo que nos dicen los medios de comunicación todos los días, que por eso no aceptan los poderes imperiales de que haya una convención internacional de comunicaciones. Bueno, muchas gracias, compañeros cubanos. Gracias al equipo de Enterprise, y nos vemos la próxima. Acá estamos, y háganle llegar esto a todo el pueblo cubano, y nosotros también se lo vamos a mandar, pero ustedes háganselo llegar por las vías que correspondan. Sí. Bueno, chau. Nos vemos. Chau. Comienzo de espacio publicitario.